Tejido nervioso, primera parte. El sistema nervioso es el sistema corporal que permite que podamos responder a cambios continuos con el medio externo y con nuestro medio interno. Es decir, es un sistema integrador que controla actividades funcionales de órganos que están en los diferentes sistemas corporales. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en una porción denominada el sistema nervioso central y una porción denominada el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central a su vez está constituido por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está constituido por nervios, ganglios nerviosos y terminaciones nerviosas especializadas. Dentro de los nervios contamos los pares craneales, los nervios espinales y los nervios periféricos. Funcionalmente hablando, el sistema nervioso se puede subdividir en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático controla las funciones de tipo voluntario consciente, principalmente el movimiento del músculo estriado esquelético. Adicionalmente, proporciona la inervación sensitiva y motora, excepto a las vísceras, el músculo liso, el miocardio y el epitelio glandular. Mientras que el sistema nervioso autónomo proveerá la inervación motora involuntaria eferente al músculo liso, al sistema eléctrico de conducción cardíaco y a los epitelios glandulares, además de la inervación sensitiva aferente desde las vísceras. Se subclasifica a su vez en una división simpática y parasimpática y funcionalmente una denominada la división entérica. Sin embargo, la división entérica se verá directamente asociada al componente simpático y parasimpático. Histológicamente hablando, el tejido nervioso se compone de dos tipos celulares. El primero de ellos es la neurona o célula nerviosa, la cual se considera la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Se compone de un soma o cuerpo y varias evaginaciones de longitud variable denominadas dendrita y axón. Estas evaginaciones se encargan de recibir estímulos desde otras células, a lo que denominamos aferencias, y conducen impulsos eléctricos hacia otras células, a lo que denominamos eferencias. Esos contactos especializados que se dan entre neuronas y células denominadas blanco o efectoras es lo que se conoce como sinapsis. Adicionalmente a las neuronas tenemos las células de sostén o neuroglía, las cuales son células no conductoras que se ubican cerca de las neuronas. Tenemos una constitución basada en el sistema nervioso central y el periférico para la división de la neuroglía en neuroglía central, la cual está constituida por los oligodendrocitos, los astrocitos, la microglía y los ependimocitos o células ependimarias, y la neuroglía periférica, constituida principalmente por las células de Schwann y las células satélite. Estas células de sostén o neuroglía tienen varias funciones, entre ellas el sostén físico, es decir, la protección de las neuronas, un aislamiento para los somas y las evaginaciones neuronales, lo que facilita que los impulsos eléctricos sean transmitidos de una manera adecuada. Se encargan de la reparación de la lesión neuronal principalmente a nivel de los axones. Se encargan de regular el medio líquido interno del sistema nervioso central y de la eliminación de los neurotransmisores a nivel de las hendiduras sinápticas. Se encargan adicionalmente del intercambio metabólico entre el sistema vascular y las neuronas. Otra característica importante desde el punto de vista general del sistema nervioso es que posee un componente vascular extenso. Este componente está asociado a vasos sanguíneos que se separan del tejido nervioso por la lámina basal epitelial que soporta el endotelio vascular y el tejido conjuntivo asociado.
El límite entre los vasos sanguíneos y el tejido nervioso en el sistema nervioso central es lo que se conoce histológicamente como la barrera hematoencefálica. Ahora vamos a iniciar el estudio particular de las células que componen el sistema nervioso, tanto central como periférico. Iniciamos con la célula nerviosa o neurona. La neurona es esa unidad estructural y funcional del sistema nervioso, y se considera que en el sistema nervioso humano hay un aproximado de 10 millones de neuronas que se pueden agrupar en tres categorías desde el punto de vista funcional: neuronas sensitivas, motoneuronas y las interneuronas. Las neuronas sensitivas se encargan de transmitir impulsos desde receptores hacia el sistema nervioso central, es decir, que se encargan de las aferencias. Por lo tanto, consideraremos que estas neuronas tengan fibras aferentes de tipo somático y fibras aferentes de tipo visceral. Las motoneuronas se encargan de transmitir impulsos desde el sistema nervioso central o ganglios periféricos hasta células denominadas efectoras o células blanco. En este caso, asociaremos a ellas la vía eferente. Por lo tanto, tendremos en este caso fibras eferentes somáticas y fibras eferentes viscerales. Las interneuronas, que también reciben el nombre de neuronas intercalares, forman una red de comunicación e integración entre los componentes sensitivos y motor. Se considera que casi un 99% de todas las neuronas corresponden al tipo de interneuronas en esta red de integración. Los componentes funcionales de cualquier tipo de neurona son los siguientes: el soma, cuerpo o pericarion, el axón, las dendritas y las uniones sinápticas. El soma contiene el núcleo y los organelos. El axón es la prolongación más larga que se encarga de transmitir impulsos desde la neurona hasta la terminal nerviosa especializada. Y las dendritas son evaginaciones que son más cortas y transmiten impulsos desde otras células hacia el soma o desde receptores periféricos hacia el soma. Las uniones sinápticas entonces se consideran las regiones donde se contactan fisiológicamente las neuronas con otro tipo de células efectoras. Aquí tenemos entonces el ejemplo de una neurona que tiene un soma con sus respectivos organelos, unas dendritas que son unas prolongaciones cortas y altamente ramificadas, y el axón, que es la prolongación más larga y delgada que está en contacto sináptico con una célula efectora. Si se tienen en cuenta las evaginaciones de las cuales hemos venido hablando, entonces las neuronas tienen otro tipo de clasificación en multipolares, bipolares y pseudounipolares. Las neuronas multipolares se caracterizan por tener un axón y dos o más dendritas, las cuales usualmente están muy ramificadas. A este grupo pertenecen las motoneuronas y las interneuronas. Las neuronas bipolares son las que tienen un axón y una dendrita, y usualmente estas dos terminaciones están en extremos opuestos del soma. El ejemplo que tenemos particular de neuronas bipolares son aquellas que pertenecen a los receptores de los sentidos especiales, es decir, el gusto, el olfato, el oído, la vista, el aparato vestíbulo coclear para el equilibrio, etc. Las neuronas pseudounipolares, que algunos llaman unipolares, se desarrollan desde una neurona bipolar. El axón y la dendrita se fusionan en una prolongación única o individual, y aquí como principales
expositores tenemos a las neuronas sensitivas, cuyos somas están en los ganglios de la raíz dorsal, de la médula espinal y en los ganglios de los pares craneales. Algunos consideran que las neuronas pseudounipolares tienen una sola prolongación axónica, la cual se divide cerca del soma en dos ramas axónicas largas. Una rama la llaman la rama dendrítica periférica y la otra la llaman la rama axónica central. Ambas unidades están en la disposición de transmitir y conducir impulsos eléctricos que se pueden generar en las ramificaciones de la neurona o en la porción central. Aquí tenemos entonces de manera gráfica estos diferentes tipos de neuronas según sus evaginaciones. Tenemos las neuronas multipolares en las cuales hay un axón y dos o más dendritas, como es el caso de todas las que nos están mostrando aquí. Las neuronas pseudounipolares entonces tienen un soma del cual se expande la prolongación que se bifurca. Entonces, algunos consideran que es un axón que está bifurcado en dos prolongaciones axónicas, una conductora, otra efectora, y otros consideran que es un axón y una dendrita que se fusionan en el proceso de desarrollo. Mientras que las neuronas bipolares entonces van a tener un axón y una dendrita, pero en polos opuestos del soma. Aquí también tenemos un par de neuronas multipolares con su soma, sus diferentes dendritas muy ramificadas y su axón. Aquí pocas dendritas, un axón, en el mismo caso que este. Y aquí tenemos un ejemplo que es muy particular, que es la neurona de Purkinje, la cual se encuentra en el cerebelo, que es una neurona que tiene unas dendritas supremamente arborizadas y su respectivo axón. El soma neuronal o cuerpo neuronal o pericarion contiene entonces las características propias de una célula que es sintetizadora de proteínas por excelencia. En nuestro soma encontraremos los diferentes organelos que se asocian con la forma y con las funciones propias de esta célula nerviosa. Tenemos un núcleo que es eucromático, grande y con nucleolos prominentes, es decir, que es una célula en una tasa alta de transcripción génica tanto a nivel de ARN mensajero como de ARN ribosomal. Tenemos adicionalmente abundante retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres que se asociarán a la síntesis elevada de proteínas intracelulares y extracelulares, numerosas mitocondrias, un aparato de Golgi prominente que se asocia con su poder de exocitosis, lisosomas, microtúbulos que le darán la forma y constituirán parte del transporte a través de la neurona, unos filamentos intermedios del tipo 4 que se denominan los neurofilamentos, vesículas de transporte e inclusiones citoplasmáticas. El contenido de los ribosomas es muy particular y se puede observar en preparados de rutina o con coloraciones especiales y se le denomina entonces granulaciones de Nils o corpúsculos de Nils. Estos acúmulos tienen que ver con ribosomas libres o con cisternas de retículo endoplasmático rugoso. En la zona de, digamos, acortamiento del citoplasma, en la región que hará parte del inicio del axón al cual se denomina cono axónico, es una zona particular porque carecerá de organelos prominentes. Aquí tenemos entonces en este preparado de microscopía óptica un ejemplo de unas neuronas el asta ventral de la médula espinal con azul de toluidina. En este caso podemos ver los somas, que serían estas regiones, con un núcleo
bastante eucromático y un nucleolo muy acentuado. Adicionalmente vemos unas zonas del citoplasma que captan abundantemente la tinción y que corresponden a los corpúsculos o granulaciones de Nils en el citoplasma. Como comentamos, son acúmulos de polirribosomas y de cisternas de retículo endoplasmático rugoso. A nivel de esta microfotografía de microscopía electrónica de transmisión, entonces podemos ver algunas particularidades del citoplasma. Vemos la gran cantidad de polirribosomas y de cisternas de retículo rugoso que se asocian a ese citoplasma. Adicionalmente vemos unos lisosomas, algunas mitocondrias, el aparato de Golgi, todos ellos encaminados a una alta función de síntesis proteica tanto intracelular como para exocitosis. Se considera desde el punto de vista del ciclo celular que las neuronas son células quiescentes, es decir, que se quedan en la fase G0 del ciclo celular y por lo tanto no se duplican. Pero sus componentes subcelulares, es decir, sus organelos, membranosos y no membranosos con excepción del núcleo, van a tener un recambio regular. Sin embargo, se ha mirado a nivel experimental que a nivel encefálico, principalmente en la región del bulbo olfatorio y el giro dentado del hipocampo, las neuronas han exhibido un potencial de regeneración. Adicionalmente, a nivel de laboratorio, se ha conseguido que células madre neurales sean capaces de migrar a sitios de lesión y diferenciarse en nuevas neuronas en modelos principalmente murinos, es decir, utilizando ratones de laboratorio. Las dendritas entonces se caracterizan por la presencia de una serie de espinas dendríticas que están asociadas con la plasticidad neuronal. Y la función principal de estas prolongaciones es la recepción de información desde otras neuronas o del medio externo e interno a través de células que envían información a esas dendritas y la transportan hacia el soma neuronal. Son prolongaciones que tienen un diámetro grande comparativamente con el axón, son de forma usada, es decir, que terminan en punta y pueden ser extensamente ramificadas o arborizadas, constituyendo lo que morfológicamente llamamos los árboles dendríticos. Estos árboles dendríticos entonces lo que hacen es incrementar el área de superficie sináptica receptora en la neurona. Se ubican entonces en cercanía del soma y su contenido tiene que ver con citoplasma y con algunos organelos que se asocian principalmente a la forma de la dendrita y a las funciones de sinapsis en esta zona. Las espinas dendríticas entonces son una zona de protrusión de la membrana con grandes contenidos de filamentos de actina y las que llamamos densidades posinápticas. En esta zona están contenidos grupos de receptores de los neurotransmisores que se utilizarán para la recepción de la información a nivel dendrítico. Las espinas dendríticas no son estáticas, sino que van a tener un proceso asociado a el dinamismo en la región dendrítica. Es decir, que dependiendo de la actividad que se presente sináptica en la región para recepción de impulsos eléctricos, entonces podrán formarse o eliminarse estas espinas con rapidez por parte de la neurona. A ese proceso de modificación de la capacidad de cambio a nivel de estas regiones es lo que denominamos la plasticidad sináptica y tiene que ver con múltiples procesos funcionales del ser humano, como por ejemplo el establecimiento de la memoria, el establecimiento de procesos de aprendizaje, etc.
Aquí tenemos entonces en esta reconstrucción tridimensional las evaginaciones de algunas neuronas de la corteza cerebral y nos están mostrando entonces con una reconstrucción computarizada esas evaginaciones, las arborizaciones, y vemos también entonces cómo a nivel de esas evaginaciones dendríticas vemos lo que llamamos entonces las densidades dendríticas, que están asociadas entonces con esa plasticidad de esta región para recibir impulso eléctrico. En la que está a nuestra derecha podemos ver entonces que se muestra la interacción sináptica entre un axón y una región dendrítica. Vemos ahí entonces cómo nos están poniendo unos colores. En rojo está la dendrita, en verde está el axón, y en amarillo nos están mostrando las regiones de las densidades posinápticas que veníamos mencionando anteriormente, que es esa zona íntima de recepción del impulso eléctrico a nivel de la sinapsis, que se constituirá entre estas dos porciones, el axón y la dendrita, aunque no debemos quedarnos con que esto es exclusivo de axones y dendritas, porque también podemos tener a otras terminales nerviosas haciendo aquí sinapsis. En esta microscopía electrónica de transmisión también podemos tener la representación de algunas dendritas y axones que están haciendo contacto sináptico. Entonces tenemos aquí axones y tenemos algunas espinas dendríticas. Recuerden que la espina dendrítica es una zona de ensanchamiento de las arborizaciones dendríticas que tienen esas densidades posinápticas. Entonces aquí tenemos como la región de cabezas de flecha que nos está mostrando acá tiene que ver con esa zona donde va a haber abundantes receptores de neurotransmisores encargados de la recepción de ese impulso eléctrico procedente de la célula que llamamos iniciadora del impulso. En este caso, pues es otra neurona que está haciendo ese proceso de sinapsis a través del que llamamos el botón sináptico. El botón sináptico es la región correspondiente al axón que se ensancha, contiene neurotransmisores que posteriormente son liberados a la hendidura sináptica y llegarán a esas densidades posinápticas que, como ya comentamos, tendrían entonces los receptores de esos neurotransmisores. Ahora, con respecto al axón, pues dijimos que es una prolongación única que suele ser muy larga y delgada, que se origina a nivel del cono axónico en el soma y que se puede ramificar, y lo puede hacer durante su recorrido o a nivel próximo a la célula efectora o célula blanco o célula diana, como así se le quiera decir. De todas formas, la función principal axonal es la transmisión de información desde el soma hacia otras neuronas o hacia las denominadas células efectoras. Los axones en las neuronas principalmente motoras suelen ser de dos tipos, cortos y largos. Cuando tenemos una motoneurona con axón largo la denominamos neurona Golgi tipo 1, y cuando los axones son cortos las denominamos neuronas de tipo Golgi 2, que en este caso es típico de las interneuronas. Entonces, motoneuronas suelen ser de axón largo, Golgi 1, y las interneuronas suelen ser de axón corto, neuronas Golgi tipo 2. Aquí podemos ver una particularidad de
el axón, y es la importante constitución que tiene con respecto a su armazón de citoesqueleto. Y es que hay una amplia cantidad de microtúbulos en el interior del axón, y no solo a nivel del axón, sino también a nivel dendrítico. Vamos a tener una excelente constitución de estas prolongaciones utilizando al citoesqueleto. Y es importante la polaridad que va a tener ese citoesqueleto desde el centro organizador de microtúbulos. Algunos clásicos irán desde el polo negativo, que está en el COMT, hasta el extremo positivo, que se encontrará distalmente a nivel de la finalización de esa prolongación. Pero en el caso dendrítico podemos tener los dos eventos, que haya una polaridad clásica de menos a más, o una polaridad inversa, es decir, que el extremo positivo sea el que esté cercano al soma, y el extremo negativo estará en la finalización de la prolongación. Y esto tiene que ver con un contraste que hacen esos microtúbulos con respecto al transporte que denominaremos axonal y dendrítico, en la dirección que este transporte suele presentar. Tener en cuenta entonces que los túbulos pueden tener ambas polaridades, pero los de polaridad negativa o invertida no están anclados al centro organizador de microtúbulos, sino que lo hacen en cercanías al aparato de Golgi, algo que se llama el puesto de avanzada, mientras que los de polaridad clásica sí están anclados al centro organizador de microtúbulos y suelen ser los de el axón principalmente. Cuando hablamos de transporte neuronal, pues tenemos que tener en cuenta que las sustancias necesarias en el axón y en las dendritas se sintetizan en el soma y deben transportarse hacia esas zonas. El transporte neuronal, por lo tanto, requerirá del citoesqueleto para enviar esos productos neosintetizados al compartimiento correcto, es decir, a nivel dendrítico o a nivel axonal. Este transporte suele ocurrir entonces a través de distancias prolongadas desde el sitio donde se sintetiza la molécula hasta la región diana en los axones o en las dendritas, y es importante como medio de comunicación intracelular, pues estas moléculas envían información a través de estos microtúbulos, y debemos tener en cuenta que este transporte es bidireccional, es decir, entre el soma y las prolongaciones y el soma. Con respecto ya al transporte de tipo axonal o axónico, mediante ese control que tiene el movimiento de las vesículas cargadas con la molécula neosintetizada entre el soma y la porción terminal del axón, tenemos que este es esencial para mantener la sinapsis. La molécula que es neosintetizada llega hasta la porción más alejada del axón, en la región en la cual se contactará fisiológicamente con la célula llamada célula efectora o blanco. Y en este caso hay dos direcciones en las cuales se describe ese transporte. Una se llama la vía o transporte anterógrado, en el cual el material se lleva desde el soma neuronal hacia la región periférica a través de unas moléculas móviles llamadas las quinesinas o cinesinas, y para tal efecto es necesaria la hidrólisis del ATP. La otra vía es el transporte o vía retrógrada, en la cual el transporte lleva material desde la terminal axonal y las dendritas hacia el soma neuronal, pero se utiliza para este efecto la molécula móvil dineína, también utilizando ATP.
Las propiedades tanto de la dineína como de la cinesina son reguladas por otro tipo de señales que las vesículas tienen, y estas señales permiten que se acelere la velocidad o se desacelere la velocidad, que cambie la dirección del movimiento, etc. El hecho es que estas señales de movimiento molecular son extremadamente importantes para pensar en la dirección y pensar en la velocidad del transporte de esas vesículas a través de los microtúbulos. Con respecto a esos sistemas de transporte axonal, también podemos tener en cuenta la velocidad con la cual se desplazan estas moléculas a través de los microtúbulos. Y hablamos entonces de un sistema de transporte lento que se encarga principalmente de la vía anterógrada y lleva sustancias desde el soma hacia el botón terminal o botón sináptico a una velocidad de 0.2 a 4 milímetros por día. Otra es el transporte rápido, que puede ser de un sistema que tiene una vía anterograda o retrógrada, y en este caso se transportan sustancias en ambas direcciones a una velocidad de 20 a 400 milímetros por día. Por lo tanto, exclusivamente lento el anterógrado, y a nivel rápido puede ser tanto anterógrado como retrógrado el transporte. Cuando hablamos del transporte ya a nivel dendrítico, no pensando a nivel axonal, sino a nivel de estas prolongaciones dendríticas, también este se da a nivel microtubular de manera bidireccional. Y las dineínas son claves en la elección y movimiento de estas vesículas, tanto a nivel retrógrado como a nivel anterógrado. Las quinesinas apoyarán y asistirán el transporte una vez que la vesícula esté dentro de la dendrita. Ahora vamos a hablar un poco del concepto fisiológico y morfológico de la sinapsis. ¿A qué se le denomina sinapsis? La sinapsis es una unión especializada entre neuronas que facilitan la transmisión de impulsos desde una neurona que se llama la neurona presináptica hacia otra que se llama la posináptica, pero también consideramos sinapsis a esa unión especializada entre axones y células efectoras o blanco, que pueden ser células musculares, células epiteliales, entre otras. Cuando tenemos en cuenta la sinapsis entre neuronas, es decir, que haya una neurona presináptica y otra posináptica, morfológicamente hablando, esas sinapsis tienen tres nombres: axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas. Las sinapsis axosomáticas son aquellas que se dan entre la neurona presináptica en su axón y el soma de la neurona posináptica. Las sinapsis axodendríticas se dan entre el axón de la neurona presináptica y las dendritas de la neurona posináptica. Y la sinapsis axoaxónica se da entre el axón de la neurona presináptica y el axón de la neurona posináptica. Sea cual sea el evento, va a haber liberación de neurotransmisores y recepción de esos neurotransmisores a nivel de la región posináptica, que puede ser bien sea el soma, pueden ser las dendritas o pueden ser también axones. En esta micrografía electrónica de barrido tenemos un soma neuronal al cual se le están observando muchas terminaciones presinápticas. Ahí se alcanzan a ver los botones sinápticos y que estamos haciendo entonces acá alusión a sinapsis del tipo axosomático. Desde el punto de vista de cómo se transmite la conducción de impulso eléctrico y cómo se genera el potencial de acción
a nivel de la región postsináptica, tenemos que las sinapsis se clasifican en sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. En el caso de la sinapsis química, la conducción del impulso se logra mediante la liberación de una molécula denominada neurotransmisor, la cual es sintetizada y almacenada en la neurona presináptica y se difunde hacia el espacio intercelular para después llegar a un receptor a nivel de la región postsináptica. En el caso de las sinapsis eléctricas, estas sinapsis son frecuentes en los invertebrados, aunque a nivel de nuestro sistema nervioso central hay algunas zonas donde se presentan este tipo de sinapsis. En este caso tenemos unas uniones de tipo hendidura entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica, las cuales permitirán el movimiento de iones entre esta célula, la célula efectora y la célula que origina el impulso eléctrico, y eso hace que haya entonces una propagación directa de corriente eléctrica de una célula a otra. Hablando específicamente de sinapsis de tipo químico, entonces morfológicamente tenemos un elemento o región presináptica, una región intermedia o hendidura sináptica y un elemento o región postsináptico. El elemento presináptico entonces se considera la región donde se liberará el neurotransmisor desde las vesículas y es una región que es altamente constituida por mitocondrias porque la cantidad de energía que se requiere para este proceso es alta. La hendidura sináptica entonces es una región donde se libera el neurotransmisor, es una pequeña región, 20 a 30 nanómetros de distancia, y en esa zona hay una separación entre la región presináptica y la región postsináptica. El neurotransmisor debe atravesar esta región para llegar finalmente a la que denominamos región o membrana postsináptica, que contiene receptores específicos para interacción con esos neurotransmisores. A nivel de la región presináptica es importante entonces que haya una serie de moléculas que se encarguen de acoplar la vesícula, unirla a la membrana plasmática de esta región presináptica y anclarla. Estas moléculas son de la familia SNAR, que participan en esa unión de la vesícula y en la posterior exocitosis. Dentro de esa familia SNAR encontramos proteínas como la sinaptobrevina, la sintaxina y la sinaptotagmina, además de las proteínas SNAP, que son tanto receptoras como reconocedoras de esas vesículas que contienen el neurotransmisor. Aquí tenemos entonces gráficamente ya estos componentes. Entonces aquí hay una región que nos están mostrando, en este caso, sinapsis de tipo axodendrítico. Entonces tenemos un axón como la región presináptica, la dendrita como la región postsináptica con sus respectivas membranas celulares. A nivel de la región presináptica entonces tendremos mitocondrias y el neurotransmisor que está almacenado en esas vesículas sinápticas. Una vez que se libere el neurotransmisor, él llegará a esta región que es la zona intermedia llamada la hendidura sináptica. El neurotransmisor viaja, se mueve a través de esa región y finalmente contacta en la región postsináptica con un receptor específico, el cual originará un efecto sobre esos receptores, causando cascadas de señalización o eventos a nivel de la membrana específicamente, con lo que se conseguirá el que llamamos el potencial de acción en la célula efectora. Podemos ver aquí también en esta figura de la mitad el proceso asociado a la unión de la vesícula que contiene el neurotransmisor
y como lo mencionamos es importante la presencia de unos complejos moleculares de acople llamados SNER. Los SNER entonces se encargarán de anclar la vesícula a la membrana de la región presináptica y colaborarán también en la exocitosis del neurotransmisor. Tenemos como proteínas importantes SNAP25, la sintaxina y la sinaptobrevina, que como mencionamos junto con sinaptotagmina pertenecen a esa familia de el complejo SNAR. Aquí en esta microscopía electrónica de transmisión entonces estamos viendo unas sinapsis de tipo axodendrítica. Tenemos entonces el axón acá, vemos cómo a nivel del axón se depositan las vesículas con el neurotransmisor. Vemos aquí entonces unas dendritas, otro axón, y veamos cómo hay un espacio entre las dos membranas. Esa es la zona de la hendidura sináptica. Siempre que vaya a haber entonces sinapsis debe ser eliminado el neurotransmisor por exocitosis desde la región presináptica e ir a la región postsináptica a unirse con receptores específicos. En cuanto a la transmisión de la sinapsis, tenemos que la despolarización en el botón sináptico provoca la activación de unos canales de calcio. La entrada de calcio causa que migren, fijen y se fusionen las vesículas que contienen el neurotransmisor con la membrana sináptica. Este es expulsado por exocitosis hacia la hendidura. Después requerimos entonces que el neurotransmisor se una a receptores específicos que suelen estar en la membrana postsináptica. El acoplamiento de la vesícula con la membrana presináptica, pues como lo mencionaron, está asociado al complejo de la familia SNAR, que tiene unos expositores que ya mencionamos, y otra vía que es adicional a la exocitosis clásica es la liberación masiva a través de la porocitosis. Entonces, en el caso de la porocitosis, que es importante entender que el complejo SNER tiene que anclar a la vesícula, pero la vesícula no se fusiona con la membrana plasmática, sino que por el contrario queda ahí anclada, y a través del calcio se produce entonces una apertura a nivel de las dos membranas, tanto de la vesícula como la de la membrana presináptica. Habrá un poro entonces, digamos, transitorio entre esa vesícula y la membrana, a través del cual pasará el neurotransmisor y será exocitado a la membrana y a la región de la hendidura sináptica. La exocitosis clásica entonces tendrá que ver con la fusión de la membrana. Para eso pues están presentes las SNAR, pero no harán este poro, sino que fusionaremos las membranas de la vesícula y la membrana postsináptica, y el neurotransmisor es expulsado por el proceso clásico de exocitosis. Sin embargo, es requerida una entrada de calcio, que lo podemos ver acá, desde la región de extracelular, que va a ayudar a incentivar estos dos procesos. En el caso de tener liberación de neurotransmisor desde la región presináptica y que éste llegue hacia la región postsináptica, se debe tener en cuenta que este neurotransmisor puede causar una excitación de la membrana postsináptica, o por el contrario puede causar inhibición de esa membrana postsináptica. En el caso de las sinapsis excitatorias o excitadoras, se abren canales de sodio entrando este ion al citoplasma de la célula
efectora o de la región posináptica, si así se le quiere llamar, iniciando un potencial de acción y un impulso eléctrico. En el caso de la sinapsis inhibitoria o inhibidora, se abren canales pero de cloro. El cloro es un anión, lo que causa entonces que con su entrada la membrana se torne más negativa, y a eso fisiológicamente lo llamamos hiperpolarización de membrana, y por lo tanto generar un potencial de acción es más complicado porque la membrana se vuelve más negativa de lo que estaba previamente. En el caso de sinapsis de tipo químico excitatorio tenemos varios neurotransmisores que pueden lograrla, como por ejemplo la acetilcolina, la serotonina, la glutamina, entre otros. Y a nivel inhibitorio tenemos como ejemplos, por ejemplo, el ácido gamma aminobutírico o GABA, la glicina, que son capaces entonces de incentivar esa entrada de cloro. Los neurotransmisores entonces son sustancias o moléculas que son capaces de generar una respuesta a nivel de la región postsináptica y son sintetizados a nivel de la región presináptica y son liberados por la región presináptica, difunden a través de la hendidura y van a llegar a la región postsináptica a actuar sobre un receptor específico. Y esa acción depende de la naturaleza química del neurotransmisor, es decir, del tipo de molécula de la cual se esté hablando y también de ese receptor. El receptor postsináptico puede ser de tipo ionotrópico o metabotrópico. ¿A qué se hace referencia? Los receptores ionotrópicos, como su nombre lo indica, son canales de iones que al entrar en contacto con el neurotransmisor se van a abrir, es decir, son regulados por ese ligando, que es el neurotransmisor, y permitirán la entrada de corrientes de iones, con lo cual se conseguirá bien sea la hiperpolarización o la despolarización de la región postsináptica. Los receptores de tipo metabotrópico entonces anclan el neurotransmisor específico, pero tienen unas proteínas de acople, como por ejemplo la proteína G, y lo que se va a hacer en ese sentido es causar una cascada de señalizaciones desde el espacio exterior hacia el espacio intracelular, consiguiendo entonces que se dé un evento por segundo mensajero que llevará bien sea a la despolarización o hiperpolarización de la región postsináptica. Hay multiplicidad de neurotransmisores, una gran cantidad de ellos, y aquí se mencionan algunos, como la acetilcolina, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, la serotonina, algunos aminoácidos modificados como el GABA, o aminoácidos propiamente como el glutamato, el aspartato, la glicina, el óxido nítrico, pequeños péptidos como la sustancia P, las hormonas hipotalámicas, los opioides endógenos como las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas, el péptido intestinal vasoactivo VIP, la colecistoquinina, CCK, la neurotensina, etc. Hay muchísimos neurotransmisores. La particularidad de ellos es que una vez que son eliminados hacia la hendidura sináptica, son liberados en la región intermedia, pueden ser degradados o recapturados, y esto es necesario para limitar la duración del estímulo eléctrico o la inhibición de ese estímulo eléctrico. Algunos se captan con gran afinidad por la región presináptica, lo que llamamos entonces recaptura, o a través de enzimas pueden ser degradados a nivel de la hendidura sináptica. Estas enzimas están directamente asociadas con las células de la glía o pueden ser producidas por los componentes presinápticos. Ahora vamos a compartir
después de este gran recuento que hicimos de la neurona, de sus componentes y de sus funciones fisiológicas, hablar un poco de la glía, que son esas células importantes de sostén que mencionamos al inicio y que se dividen según su posición en neuroglía periférica y neuroglía central. La neuroglía periférica, entonces, son esas células de sostén que se encuentran en componentes del sistema nervioso periférico, como las células de Schwann, las células satélite, la teloglía o glía terminal que se asocia con la placa motora, la glía entérica que se asocia con ganglios ubicados en la pared del tubo digestivo y las células de Müller en la retina. De ellas vamos a hablar en amplitud de las células de Schwann y las células satélite. Las otras serán parte del curso de histología funcional. Las células de Schwann entonces son células que tienen una función principal y es sostener las fibras nerviosas, ya sea mielínicas o amielínicas o poco mielínicas, a nivel del sistema nervioso periférico. Estas células de Schwann provienen de la denominada cresta neural, que es una zona del tubo neural en desarrollo durante la tercera y cuarta semana del desarrollo embrionario, y van a tener un factor de transcripción maestro que es el SOX10, que va a hacer que estas células que tienen característica epitelial se diferencien a las diferentes células de Schwann que acompañarán y se posicionarán de forma paralela al eje longitudinal de los axones y se localizarán en esos surcos que tienen superficialmente estos axones, por lo cual se considera la célula de Schwann como una célula bastante larga. Adicional al sostén que le ofrecen a los axones, van a contribuir con la limpieza de detritos celulares y son claves en el proceso de lesión axonal, ya que van a contribuir a que los axones que hayan sido lesionados reproliferen nuevamente, con un proceso que tiene que ver con el restablecimiento de la membrana y con el restablecimiento del citoesqueleto y los organelos a nivel de ese axón lesionado. Entonces es una célula por donde se le vea muy clave en la función de los axones y en la lesión de los axones periféricos. Se considera que la célula de Schwann entonces puede rodear al axón y constituir una vaina de aislamiento entre ese axón y el medio externo. A esa vaina que forma la célula de Schwann y su membrana la llamamos mielina. Y el proceso de mielinización inicia tempranamente cuando la célula de Schwann rodea ese axón y la membrana celular se polariza. Es decir, que va a tener unos extremos los cuales van a ir envolviendo a esa membrana, y es lo que conocemos como el mesaxón. La vaina de mielina entonces se forma a partir de unas capas que son concéntricas y se compactan en ese mesaxón de la célula de Schwann de manera cada vez más y más cercana y compacta. Por lo tanto, esa compactación que le produce la membrana de la célula de Schwann al axón se denomina la vaina de mielina. Y ella coincide con la expresión en la membrana de la célula de Schwann con la aparición o la expresión de unas proteínas de membrana que son específicas de la mielina. A esas proteínas las llamamos la proteína 0, la proteína periférica de mielina y la proteína básica de mielina. Sus siglas entonces son P0, MBP y la PMP22.
La vaina de mielina tiene un espesor que es bastante regulado, no es que la vaina de mielina vaya a alcanzar un espesor que no tenga mesura, sino que tenemos un proceso de regulación para que esa vaina de mielina alcance su proceso, digamos, completo y limítrofe. Hay un factor de crecimiento que denota el espesor de la vaina de mielina. Por eso lo llaman la neuroregulina o NGR1. Ella está asociada con el armazón de las capas de mielina y dice o regula cuántas capas debe tener esa mielina por cada célula de Schwann y por cada axón que tiene el proceso. Aquí vemos entonces esquemáticamente el proceso de mielinización. Entonces tenemos acá nuestro axón al cual está sosteniendo la célula de Schwann. Vemos como en las flechas se indica el movimiento posterior de cobertura, formando lo que llamamos el mesaxón. El mesaxón entonces hace referencia a la membrana y citoplasma de la célula de Schwann que van a rodear y a cubrir a ese axón. Vemos cómo el mesaxón entonces va adquiriendo unos giros concéntricos alrededor del axón, formando entonces esa vaina de mielina. A la zona del mesaxón que queda internamente la llamamos el mesaxón interno y a la zona que queda externa la llamamos el mesaxón externo. Quiera como sea que se le mire, un extremo tiene que ver con el enrollamiento y el otro es un extremo como estático durante la mielinización. Aquí podemos ver entonces cómo durante el proceso de enrollamiento el citoplasma como que se va adelgazando a nivel de la célula de Schwann, mientras que la membrana pues permanece indemne. Sin embargo, es importante acá la expresión de las llamadas proteínas de la mielina. Entonces aquí tenemos esas proteínas principales como la proteína 0, la PMP22 y la MBP. Todas ellas proteínas que pueden ser ya sea de tipo integral o de tipo periférico y que se asocian al establecimiento de estos puentes. Miren que hay unos puentes de asociación entre esas proteínas que me ayudan a la estabilidad de la vaina de mielina. Todo esto es regulado por, como ya lo mencionamos, la neuroregulina 1. Esta mielina se constituye principalmente de los lípidos de membrana, en un 80%, y el porcentaje restante le corresponderá entonces a estas proteínas de mielina. Las cantidades de citoplasma en las zonas de la mielina son variables y consideramos varios puntos donde hay ese citoplasma importante. Uno lo llamamos el collarete interno de citoplasma entre el axón y la mielina. Otro se llama las incisuras de Schmidt-Lantermann, que son pequeños islotes de citoplasma entre las laminillas de mielina que están contiguas. El citoplasma perinodal, que está asociado con el nodo de Ranvier, y el collarete externo de citoplasma perinuclear alrededor de la mielina. Entonces aquí podemos ver una acción al cual la célula de Schwann le hizo mielina, pero aquí están, por así decirlo, desenrollando la vaina de mielina para poder dejar observar las diferentes zonas del citoplasma de esa célula de Schwann que hace la mielina. Entonces tenemos al que llamamos el collarete interno, ese está en íntimo contacto con el axón, tiene que ver con el mesaxón interno. Vemos el citoplasma perinodal, que se asocia precisamente a la región cercana o aledaña a los nodos de Ranvier,
y una zona interna que queda entre capa y capa de membrana en la vaina de mielina, que se llama las incisuras de Schmidt-Lantermann, y en la parte externa el collarete externo que se asocia al mesaxón externo. ¿A qué denominamos el nodo o nódulo de Rambier? Entonces, el nodo de Rambier se comprende o se asocia a la vaina de mielina que no alcanza a cubrir la totalidad del axón. Las células de Schwann no van a cubrir la totalidad del axón, sino que van a ir haciendo vainas de mielina secuenciales a lo largo de ese axón de una manera segmentaria. De manera que en la zona donde finaliza una vaina de mielina y nuevamente inicia otra vaina de mielina para ir cubriendo ese axón, hay una zona parcialmente desnuda que carece de mielina, y es una zona entonces donde se encontrarán dos células de Schwann adyacentes. A esa zona la llamamos el nodo o nódulo de Rambier. En esa zona es importante desde el punto de vista fisiológico que el impulso eléctrico debe regenerarse para que se propague a alta velocidad, y es que la mielina tiene esa función de aumentar la velocidad de la conducción del impulso eléctrico a lo largo de esa fibra nerviosa o axón. Aquí tenemos entonces en la caricatura, en el esquema, cómo se diseña o cómo está constituido un nodo de Rambier. Vemos acá entonces que hay un axón que está con una vaina de mielina. Miren que aquí finaliza la vaina de mielina de la primera célula de Schwann e inicia la vaina de mielina de la segunda célula de Schwann. Esa zona entonces es parcialmente desnuda y es lo que conocemos como el nodo de Rambier. En esa zona es importante el ingreso rápido de sodio a través de canales para que haya una renovación, una regeneración del impulso que viene a través de la primera vaina de mielina y debe reiniciarse en la siguiente vaina de mielina. Aquí también podemos ver las diferentes zonas del citoplasma asociado a la mielina. Entonces está el collarete interno que se asocia con el axón, el collarete externo que se asocia con el mesaxón externo. Vemos también las incisuras de Schmidt-Lantermann, que son esas zonas entre vainas, entre membrana y membrana de la vaina de mielina, que serán importantes entonces a la hora de pensar en que esa vaina de mielina en sus diferentes porciones no es simétrica. Y tenemos el citoplasma perinodal que se asocia entonces a ese citoplasma aledaño al nodo de Rambier. Aquí tenemos entonces una microscopía óptica de campo claro teñido con azul de toluidina, mostrándonos el corte transversal y longitudinal de un nervio periférico. En los nervios encontraremos los axones y por lo tanto vemos entonces que el axón se ve transparente y la vaina de mielina entonces se ve como un anillo oscuro azul alrededor de esos axones. Vemos que hay una variedad en el grosor, en el espesor de esos anillos con azul de toluidina, y esos son las vainas de mielina. Por lo tanto, habrá vainas de mielina de diferente espesor y calibre, y esto ya dijimos que era regulado por la neuroregulina 1. Aquí a este nivel tenemos en el corte longitudinal la presencia del axón, que sería esto que no tiene extinción, y vemos en azul la vaina de mielina. Se alcanza también a ver los núcleos de las células de Schwann, y observemos entonces que están los nodos de Rambier. Entonces finaliza una vaina de mielina e inicia una nueva vaina de mielina. Miren que esa zona es parcialmente desnuda porque finaliza una célula de Schwann para iniciar otra. Vemos también acá las incisuras de Schmidt-Lantermann, que son esas zonas sin tinción o poco teñidas dentro de la vaina de mielina y hacen referencia a citoplasma de la célula de Schwann.
Aquí tenemos entonces un par de ejemplos de microscopía electrónica de transmisión, donde podemos ver acá un axón en proceso de mielinización y uno que ya está mielinizado. Entonces este que está acá, miren cómo hasta ahora la célula de Schwann, que sería toda esta, empieza a abrazar, a enrollar a ese axón, formando lo que llamaremos el mesaxón. Aquí en cambio ya tenemos una zona de mielinización. Aquí tenemos esta zona de densidad, es la mielina, vemos aquí el axón, y aquí vemos entonces lo que llamamos el mesaxón externo y el mesaxón interno. Entonces esta zona, que sería la membrana de la célula de Schwann, que está abrazando al axón, sería el mesaxón interno, y esta zona periférica sería lo que conocemos como el mesaxón externo, donde tendremos a la membrana de la célula de Schwann, pero en la parte más exterior, no asociándose al axón, sino ya fuera de él. Tenemos también acá la lámina que llamamos externa, que también hace parte de las células de Schwann, y vemos también el cuerpo de esa célula de Schwann con sus diferentes organelos. Aquí tenemos ya en la lámina de la derecha un proceso ya de mielinización maduro, un proceso ya en el cual tenemos un axón bien mielinizado. Miren cómo está el espesor de esa vaina de mielina, se alcanza a ver entonces las membranas ahí, y vemos también incisuras de Schmidt-Lantermann. Entonces ahí son zonas que se ve algo de citoplasma dentro de la vaina de mielina correspondiente a citoplasma de la célula de Schwann. Adicionalmente aquí tenemos el collarete externo de citoplasma, que sería este sería el collarete interno de citoplasma, uno asociado al mesaxón interno, otro asociado al mesaxón externo. Vemos también aquí en la parte externa algunas fibras de colágeno en corte transverso que se asocian a lo que conoceremos como endoneuro a nivel del estudio del sistema nervioso periférico. Entonces tenemos acá ejemplos de axones poco mielinizados y mielinizados, y hay unos que no son mielinizados, también llamados axones amielínicos. Estos axones se envuelven por el citoplasma de la célula de Schwann, pero no tienen la presencia de la vaina de mielina. Entonces los axones se localizan en surcos a nivel de la célula de Schwann, pero no se forma como tal la vaina de mielina. Los bordes del surco pueden estar separados y exponer parcialmente la membrana del axón, lo que llamamos axolema, y formar un mesaxón, pero ese mesaxón no hace vaina de mielina, se queda estático rodeando a la célula de Schwann. Una sola célula de Schwann puede contener varios axones a los cuales no les haga mielina, o una célula de Schwann única puede cubrir a un solo axón. Se pueden presentar ambos eventos. Entonces aquí tenemos el evento de que una célula de Schwann está haciéndole mesaxón a gran cantidad de axones, pero a ninguno la está mielinizando. Aquí lo vemos a nivel de la microscopía electrónica de transmisión. Este sería el núcleo de la célula de Schwann. Vemos aquí, por ejemplo, el aparato de Golgi, algún par de lisosomas, y vemos cómo los axones están incluidos dentro del mesaxón. Aquí se alcanza a ver en las cabezas de flecha ese mesaxón, pero no estoy haciéndole vaina de mielina. Miren ya cómo se ve la vaina de mielina cuando de verdad el mesaxón empieza a rodear al axón formalmente y hace esa vaina de membrana llamada la mielina. Ahora las células satélite son unas células que se encargan de acompañar a los somas neuronales que los encontramos en los ganglios periféricos. Una cosa es hablar de un nervio periférico, otra es hablar de un ganglio nervioso periférico. Entonces en el nervio periférico, ¿qué encontramos? Axones acompañados de células de Schwann y de las vainas de tejido conectivo que los compactan. Hablar de un ganglio nervioso periférico, que es pensar en los somas de estas neuronas con las dendritas, la primera porción de los axones,
y células satélite que los acompañan a estos somas, además del tejido conectivo que comparte todo esto. Entonces las células satélite estarán rodeando a nuestros somas en estos ganglios, tienen una forma cúbica o poliédrica y su función por excelencia ¿cuál es? Contribuir y establecer el desarrollo de un microentorno controlado tanto para nutrición como aislamiento del soma neuronal. Entonces intercambiarán metabolitos con el soma, lo aislarán eléctricamente para que funcione de manera análoga a la célula de Schwann en los axones, pero aquí pues no existirá el concepto de mielinización. Aquí podemos ver entonces los cortes de un ganglio nervioso con mayor aumento, el de la derecha que el de la izquierda. Entonces tenemos aquí un tricrómico de Mallory, en donde el colágeno entonces se ve azul, los somas neuronales se verán en rosado. Entonces vamos a empezar de la periferia hacia adentro. Tenemos una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Tenemos también asociada a esa cápsula de tejido conectivo denso y regular la presencia de algunos adipocitos de tipo blanco y vasos sanguíneos dentro de ese tejido conectivo. Ad intra del ganglio entonces, ¿qué encontraremos? Somas neuronales. Usualmente aquí a este nivel son neuronas de tipo pseudounipolar. Entonces tendremos sus somas que se ven aquí, en este caso esféricos. No lo comenté hace un momento, pero las neuronas suelen tener forma esférica o piramidal en sus somas. Vemos acá entonces cómo alrededor de esos somas se posicionan algunos núcleos que aquí se ven como rojos. A ellos le correspondería entonces la célula satélite, a estos núcleos. También que vemos fibras nerviosas, y es que la primera porción de los axones obviamente se encontrará acá en cercanía al soma. Entonces también encontraremos eventualmente acompañando esas fibras algunas células de Schwann. Aquí tenemos ya mayor aumento en una región interna de ese ganglio. Miren los somas y cómo se ubican células alrededor de esos somas. Esos son células satélites. Pero también que vemos acá fibras nerviosas, es decir, los axones iniciales acá que están constituidos con células de Schwann acompañantes. Estos núcleos que se ven aquí alrededor de las fibras nerviosas no serían células satélite a pesar que están dentro del ganglio, sino pensando en que están acompañando a los axones serían células de Schwann. Un poquito de introducción a lo que será el sistema nervioso autónomo en su porción entérica serían las células gliales entéricas o neurogliales entéricas. Ellas se asocian entonces a las neuronas y a las evaginaciones que estas neuronas dan, pero a nivel de ganglios simpáticos y parasimpáticos, a nivel del sistema nervioso autónomo entérico, es decir, el que se asocia al tubo digestivo. Son muy parecidos morfológica y funcionalmente a los astrocitos que se encuentran en el sistema nervioso central, y ya que le sostienen estructuralmente y metabólicamente a estas neuronas entéricas, además de protegerlas. También participan de cierta manera en la transmisión del impulso eléctrico en el sistema nervioso autónomo entérico, coordinando sus actividades, y además tienen que ver con un componente de protección desde el punto de vista de activación del sistema inmune a ese nivel. Finalmente vamos a compartir lo que tiene que asociarse con la neuroglía central. Ya compartimos algo de la neuroglía periférica, ahora compartamos algo de la neuroglía central. La neuroglía central se llama así por asociarse al sistema nervioso central y está constituida por 4 tipos de células, los que llamamos astrocitos, oligodendrocitos, la microglía o microcitos y los ependimocitos o células ependimarias. Los astrocitos entonces son la célula, digamos, más relevante desde el punto de vista de sostén, pero las otras colaborarán
en diferentes funciones que se asocian también a la función de los astrocitos o propiamente de la neurona. Identificar neuroglía central es muy complejo en cortes de rutina, ya que solo vamos a ver núcleos que se asocien a las neuronas. Por lo tanto, identificar glía es exclusivo de tinciones especiales. El poder localizar o poder observar de manera adecuada glía tiene que ver con inmunistoquímicas, impregnar con metales pesados o incluso hacer inmunofluorescencias. Por lo tanto, esta demostración de glía central es muy compleja. Los conceptos actuales de la neurofisiología se asocian a la dependencia funcional entre la glía y las neuronas, o sea que ya no solo se piensa en la neurona para entender la función del sistema nervioso, sino que asociamos de manera directa a la glía dentro de esa funcionalidad del sistema nervioso. Podemos ver acá de manera esquemática, entonces, un corte de un encéfalo. Tenemos ahí un cerebro al cual se le extrae una pequeña porción y nos están mostrando a este nivel entonces los diferentes componentes de la glía central. Tenemos entonces al soma de la neurona con sus prolongaciones, a las cuales se les asocian bien sea astrocitos, bien sea microglía, bien sea oligodendrocitos, bien sea también las células ependimarias. Sea cual fuere la célula, si queremos verla, entonces hay que pensar en preparados con tinciones especiales. Ahora vamos a mirar algunas particularidades de cada una de estas células de la neuroglía central. Los astrocitos, entonces, son las células gliales más grandes de las 4 que mencionamos. Son células que forman redes a través de sus evaginaciones y lo hacen con las neuronas para sustentarlas, para sostenerlas y modular sus actividades, pero también lo hacen con los vasos sanguíneos. Proporcionan entonces un andamio para sostenimiento neuronal durante el desarrollo del sistema nervioso y ya después como sostén definitivo de esas neuronas, y adicionalmente esas prolongaciones tendrán contacto íntimo con los vasos sanguíneos para establecer lo que llamaremos la barrera hematoencefálica. Estos astrocitos no hacen mielina, es decir, que no se asocian con el proceso de mielinización, sino se lo dejarán a otras células que son los oligodendrocitos, pero acompañarán a esta vaina de mielina y a las regiones desnudas para sostener esos axones de estas neuronas. Algo que es particular en el astrocito es la presencia de filamentos intermedios que los compone una proteína específica de astrocitos que se llama la proteína Asia glial fibrilar. Aquí están sus siglas en inglés. Esta proteína exclusivamente la encontramos en astrocitos y no en otras células, de manera que si quisiéramos localizar astrocitos en un corte de tejido nervioso podríamos hacer una inmunofluorescencia para la proteína Asia glial fibrilar, lo que dejaría ver los citoplasmas de estas células. La función por excelencia, como lo mencionamos, del astrocito es el sostenimiento de las neuronas en el sistema nervioso central, pero también tiene que ver con el movimiento de metabolitos y desechos desde las neuronas y hacia ellas. El establecimiento de la barrera hematoencefálica que contribuirá manteniendo uniones estrechas en células endoteliales de estos capilares harán que el astrocito sea una célula de la neuroglía central clave en el proceso de movimiento de moléculas desde la sangre hacia las neuronas o viceversa. Los astrocitos se encargan también del confinamiento de neurotransmisores o su eliminación
a nivel de las hendiduras sinápticas que estas neuronas centrales tendrán con células efectoras. En las superficies del encéfalo y de la médula espinal van a emitir evaginaciones hacia la pía madre, que es una de la meninge interna en esa lámina basal que tiene la pía madre, ya que es un epitelio de tipo plano, simple, y forman entonces lo que llamamos la membrana limitante glial, que es una zona importante desde el punto de vista regulatorio a nivel de estas células, pero ya pensando en las meninges más allá de la barrera hematoencefálica. Dentro de la barrera hematoencefálica, un componente importante de la funcionalidad astrocítica es la regulación en las concentraciones del potasio en el compartimiento extracelular encefálico, y eso ayuda a que las neuronas tengan un ambiente propicio, un microambiente adecuado para modular sus funciones, razón por la cual pensamos que el astrocito es una de las células más claves a nivel de el sistema nervioso central. Estos astrocitos se han identificado dos tipos de ellos, unos de ellos que son más relevantes en la sustancia gris del encéfalo y otros en la sustancia blanca. Los de la sustancia gris los denominamos astrocitos protoplasmáticos. Ellos se caracterizan porque tienen abundantes evaginaciones, pero son cortas y muy ramificadas, mientras que los astrocitos fibrosos, que son los de la sustancia blanca, tienen menos evaginaciones y estas son relativamente rectas y poco ramificadas. Aquí tenemos el ejemplo de un astrocito protoplasmático, es decir, que lo encontraremos a nivel de sustancia gris. De manera esquemática nos están mostrando cómo las prolongaciones llegan hacia los vasos sanguíneos. A esas las prolongaciones los llamamos los pies perivasculares, estableciendo la barrera hematoencefálica, pero otras prolongaciones, por ejemplo, están llegando a este axón con vaina de mielina o a sus regiones desnudas. A esto lo llamamos los pies perineurales. Adicionalmente, otras prolongaciones se asociarán también con los somas neuronales. Aquí tenemos entonces en esta imagen con barrido confocal la visualización de un astrocito. Aquí nos están mostrando inmunomarcado la proteína ácida glial fibrilar. Vemos cómo están esas evaginaciones que son cortas, son anchas y muy ramificadas, muy ramificadas. Aquí tenemos los astrocitos fibrosos, estos serían los de la sustancia blanca. Aquí tenemos entonces a nivel diagramático o esquemático que hay unas prolongaciones que son más rectas acá, y esas prolongaciones están rectilíneas, no son arborizadas como las otras, las de sus contrapartes los protoplasmáticos. Y aquí vemos por ejemplo los pies perivasculares. En esta microscopía óptica que tenemos aquí a la derecha es una sustancia blanca encefálica y vemos con una tinción especial inmunohistoquímica que nos está dejando ver la proteína ácida glial fibrilar. Aquí estamos usando un preparado especial que está captando la proteína ácida glial fibrilar. Por eso ustedes ven que se ven solamente los astrocitos. Todos los que se ven aquí teñidos serían astrocitos. Miren cómo esas prolongaciones de los fibrosos son rectas y nada arborizadas. Aquí por ejemplo vemos un vaso sanguíneo que le está llegando los pies perivasculares, por eso también se ve algo de la tinción a nivel del vaso sanguíneo. Los oligodendrocitos entonces son células que se encargan
de la producción de la mielina en el sistema nervioso central. Es decir, que de manera directa están asociados con los axones de estas neuronas, más no con sus somas. La vaina de mielina aquí la conforman capas concéntricas también de la membrana plasmática del oligodendrocito, pero lo hacen más evaginaciones que como tal el soma de esta célula, porque si recuerdan, en la vaina de mielina central quien era responsable era toda la célula como tal, y aquí lo hacen solamente las evaginaciones o prolongaciones, de ahí el nombre de esta célula oligodendrocito. Por lo tanto, encontraremos cómo esas prolongaciones haciendo la mielina se encuentran alineadas en hileras entre los axones, y una particularidad es que varias evaginaciones pueden llegar a un axón común o pueden llegar a varios axones enrollándose alrededor de ellos, formando entonces la mielina. Por lo tanto, la región que contiene la mielina va a estar un poco alejada, distante de la región donde está el núcleo del oligodendrocito. También encontraremos las incisuras de Schmidt-Lantermann en esta mielina, pero serán menos, y habrá unas proteínas específicas de mielina acá que son diferentes de las de la célula de Schwann. Aquí no habrá las mismas proteínas. En lugar de tener P0 y la PMP22, encontraremos, por ejemplo, la proteína proteolipídica, PLP, encontraremos la glucoproteína de mielina de los oligodendrocitos MOG, y encontraremos también la glucoproteína de oligodendrocitomielina, se llama así, tiene un nombre bastante exótico y se llama la OMGP. Estas sustituirán a las otras entonces, pero también encontraremos una regulación acá por parte de la neuroregulina para ese espesor correspondiente a la vaina de mielina. Aquí los nodos de Ranvier son más grandes que los del sistema nervioso periférico, y hay neuronas también amielínicas que suelen estar desnudas acá, solo que no constituyen el porcentaje mayor en estas neuronas del sistema nervioso central. Aquí tenemos entonces el esquema de un oligodendrocito, el cual está con su cuerpo y su núcleo, emite las evaginaciones, y esas evaginaciones, como podemos ver, hacen la vaina de mielina central. Aquí estaría el axón. Tendremos entonces vainas de mielina de diferentes espesores, y lo otro que tenemos aquí importante es que el nodo de Ranvier deja una zona desnuda más amplia que en el caso de los axones que rodean las células de Schwann. Entonces este nodo es más ancho, por lo tanto se requiere aquí algo que fisiológicamente se llama la conducción saltatoria, que está directamente asociada a que no se pierda la conducción eléctrica a pesar de la desnudez del axón en esa región producida por el oligodendrocito. Aquí tenemos, como lo hemos mencionado, tinciones inmunohistoquímicas especiales. Esta se llama la tinción de Golgi, que es específica para ver oligodendrocitos. Aquí vemos entonces el cuerpo de los oligodendrocitos en sustancia blanca, y vemos aquí sus prolongaciones, que irán a contactar con prolongaciones axónicas de las neuronas centrales. La microglía o microcitos son macrófagos, son células pertenecientes al sistema de fagocitos mononucleares. Se llaman microglía por el tamaño, son pequeñas en comparación con las otras células de la glía central, tienen unos núcleos alargados y pequeños. Del 100% de células de la neuroglía central, solo el 5% de células son microcitos, pero tienen un alto poder de proliferación cuando están en proceso de actividad fagocítica en una región del sistema nervioso que haya sido lesionada o esté enferma por alguna situación específica. Por lo tanto, como hacen parte del sistema fagocito mononuclear, son originados de monocitos que migran desde la sangre hacia el tejido nervioso y cambian su nombre
por microglía. Son células indispensables en la función de defensa del sistema nervioso central contra microorganismos o la presencia de células de tipo tumoral. Eliminarán principalmente bacterias, pero también se deshacen de otro tipo de microorganismos. También se encargan de eliminar por fagocitosis células lesionadas o detritos de células que han sufrido apoptosis. Por lo tanto, se consideran la primera línea de defensa en la reacción neuroinmunitaria. Tienen alguna serie de prolongaciones que son cortas, retorcidas, ramificadas, que se asocian con el proceso de fagocitosis y también con el proceso de presentación de antígenos. Esta membrana es particular por la presencia de algo que se llama el borde festoneado, que también es típico de otras células fagocíticas, y es un borde que se asocia directamente con el proceso de endocitosis por fagocitosis. Al ser una célula fagocítica tendrá abundantes lisosomas en su citoplasma. También encontraremos inclusiones, vesículas, poco retículo rugoso y microtúbulos o filamentos de actina que se asocian con su movimiento y con su desplazamiento a nivel del sistema nervioso central. Tenemos acá entonces un esquema de un microcito. Vemos la forma característica, es un núcleo alargado, pequeño, un citoplasma también relativamente pequeño. Vemos las evaginaciones que no son muy extensas, pero sí son muy arborizadas, formando lo que llamamos las púas. A esto me refería con que en los cortes de rutina, pues ver células de la glía es supremamente complejo. Aquí tenemos muchos núcleos y uno pensaría, bueno, ¿cómo me oriento acá? Pues lo cierto es que aquí hay algunos somas, por ejemplo, este es un soma, vemos algunas prolongaciones, y ahí tenemos otros núcleos. Y uno dice, venga, esto es un oligodendrocito, esto es un astrocito, pues ya es difícil. Pero sí podemos ver estos de acá, que son típicos microcitos, que tienen ese núcleo alargado. La forma más clásica de identificar microglía es a través de los núcleos alargados. Diferencia capital con respecto a los núcleos de las otras células de la glía central. Pero aquí tenemos también otra tinción especial, esto es con metales pesados, para ver microglía. Entonces vemos cómo tienen unas escasas prolongaciones, algo ramificadas, ahí me están mostrando las púas, y vemos aquí la gran cantidad de microglía que se observa en este corte. Finalmente, las células ependimarias o ependimocitos constituyen un epitelio dentro del sistema nervioso central. Este epitelio estará posicionado en las cavidades que están llenas de líquido en el sistema nervioso central. Es un epitelio de tipo cúbico a cilíndrico simple, que característicamente presentan esas células las características morfológicas y fisiológicas de células que son capaces de transportar líquido a su través. Tienen complejos de unión al igual que las células epiteliales, pero son complejos de unión estrechos a nivel de las regiones apicales, más apicales de la porción lateral de estas células. Carecen de lámina basal epitelial. O sea, aquí no hay que pensar que debajo de este epitelio hay tejido conectivo, no, ya tenemos el tejido nervioso, por lo tanto no hay lámina basal, pero sí hay unas interdigitaciones que hacen parte de esas regiones de unión con las evaginaciones de los astrocitos. Vemos aquí entonces cómo son relevantes los astrocitos también para entrar en contacto con el epéndimo. Al ser células que tienen características de transportadoras de líquido, en el borde apical veremos cilios de tipo móvil y microvellosidades. También eventualmente en algunos habrá monocilios, pero estos monocilios tienen que ver con que al entrar en contacto con el líquido circundante emitirán una señal a nivel intracelular. Entonces, ¿dónde encontraremos células ependimarias? Aquí tenemos un encéfalo, primero a nivel esquemático, y aquí lo tenemos en un corte en fresco. Entonces, a nivel del encéfalo encontraremos epéndimo en los llamados ventrículos cerebrales. Esos ventrículos son 4. Los que llamamos los ventrículos laterales,
que son dos, uno en cada hemisferio cerebral. Hay un ventrículo lateral derecho, un ventrículo lateral izquierdo. Posteriormente encontraremos el que llamamos el agujero de Monro o interventricular, en el cual entonces habrá una comunicación entre los ventrículos laterales y el que llamaremos el tercer ventrículo. Ese tercer ventrículo está asociado directamente con estructuras del diencéfalo y del mesencéfalo. Luego encontraremos el que llamamos el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, y este nos comunicará entonces con el cuarto ventrículo, que lo encontraremos a nivel de el puente y el cerebelo. Finalmente, este cuarto ventrículo cerebral comunicará a través de los agujeros de Luschka y Magendie con el llamado canal central o canal ependimario en la médula espinal. Vemos entonces cómo hay diferentes zonas con luz, que son esos ventrículos, esos acueductos, que estarán recubiertos por epéndimo. Aquí podemos ver entonces en el corte de este encéfalo, un corte de tipo sagital. Vemos aquí un ventrículo lateral, son dos, obviamente aquí por estar un solo hemisferio veremos uno. Luego tenemos entonces aquí en esta zona encontraremos el que conocemos como el tercer ventrículo, sería esta zona de acá. A través del agujero interventricular de Monro se comunican. Luego seguimos acá al acueducto que llamábamos de Silvio antiguamente, ahora se le llama acueducto mesencefálico, que hará que el tercer y cuarto ventrículo se comuniquen. Aquí tendremos el cuarto ventrículo que permite el paso del líquido después de estar el acueducto de Silvio o mesencefálico. Finalmente, a través de los agujeros de Luschka y Magendie, entonces tendremos el paso hacia el canal medular, donde seguiremos llevando ese líquido a través del sistema nervioso, pero ahora a nivel de la médula espinal. Entonces todos estos ventrículos, estos acueductos y canales están cubiertos por células ependimarias. Aquí tenemos una sección esquemática de una médula espinal, donde podemos ver entonces el que llamamos el conducto central o conducto ependimario. Él tiene una luz y por lo tanto hay un epitelio que correspondería a nuestro epéndimo. Aquí lo vemos ya a nivel microscópico, sería esta misma sección, pero a nivel microscópico. Entonces aquí tenemos la médula espinal en corte transverso, está teñida con azul de toluidina. Vemos aquí el canal central o canal ependimario, aquí nos lo están mostrando con la flecha, está en toda la porción central de la sustancia gris de la médula espinal. Aquí lo tenemos en un mayor aumento, vemos cómo es un epitelio el epéndimo, es un epitelio de tipo, aquí en este caso, cilíndrico simple. Debemos pensar que aquí no hay lámina basal, sino tendremos las interdigitaciones asociadas a las prolongaciones de los astrocitos en esta región, y aquí tendremos entonces nuestro borde apical. Miren que hay un complejos de unión de tipo zona ocluyente. Encontraremos también a nivel del borde apical microvellosidades, cilios móviles. Aquí están los diferentes cuerpos basales de esos cilios, dado que estas células tienen poder de absorción y tienen poder de movilización de líquido. El líquido que recorre estos epitelios es el denominado líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo se sintetizará en una porción del epéndimo, se movilizará en otra y finalmente tendrá una reabsorción a nivel de lo que llamaremos las vellosidades aracnoideas en la meninges, que llamaremos a una de ellas la aracnoides. Los tanicitos son unas células ependimarias que se posicionan específicamente en el tercer ventrículo cerebral que ya mostramos. Son unas células ependimarias algo modificadas, entran en contacto
con el líquido cefalorraquídeo, pero no tienen cilios. En esta región el líquido cefalorraquídeo descenderá por gravedad más que usando cilios a través de estas células. El cuerpo de estos tanicitos envía una larga prolongación dentro del parénquima del encéfalo y están involucrados con transportar sustancias desde el líquido cefalorraquídeo hacia la sangre en la circulación que llamamos porta hipotálamo hipofisiarias. Esta circulación es clave desde el punto de vista endocrino, pero también aquí a nivel de la regulación de algunas sustancias dentro del líquido cefalorraquídeo, y son células que tienen glucotransportadores en su membrana y son sensibles a concentraciones de glucosa tanto en el líquido cefalorraquídeo como a nivel del sistema porta hipotálamo hipofisiario. Hay otras células ependimarias que hacen parte de los ventrículos laterales derecho e izquierdo y que tienen que ver con modificación especializada, asociación con capilares, y su función excelsa es la producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces los plexos o plejos coroideos son células ependimarias de los ventrículos laterales principalmente, aunque eventualmente también encontraremos plexos coroideos en otros ventrículos, como lo podemos mostrar acá. A nivel del cuarto ventrículo también podemos ver plexos coroideos, a nivel del tercer ventrículo también. Entonces no son exclusividad de los ventrículos laterales, pero sí debemos pensar que se encuentran principalmente en ellos. Ese revestimiento ependimario entonces modificado producirá el líquido cefalorraquídeo a través de secreción y de transporte de material que está dentro de los capilares a los cuales se asocia. Aquí tenemos por ejemplo el corte, ya este es un corte que es axial de un encéfalo. Vemos acá la sustancia gris y la sustancia blanca, y aquí vemos el ventrículo lateral seccionado y nos están colocando con un colorante la presencia de los plexos coroideos. Si lo llevamos al microscopio, entonces podríamos ver el epéndimo asociado a ese ventrículo lateral, y vemos aquí que hay una serie de tortuosidades a nivel epitelial formando lo que llamamos plexo, y ese plexo es el plexo coroideo. El plexo coroideo está íntimamente asociado entonces con capilares del sistema nervioso, y a través de secreción y de filtrado se originará el líquido cefalorraquídeo. Aquí también podemos ver otra fotografía de microscopio óptico con tinción de rutina, donde podemos ver el tejido nervioso del cuarto ventrículo, del ventrículo lateral. Vemos el epéndimo aquí, células de tipo cúbico en un epitelio simple. Vemos también estas células, pero ya formando el plexo coroideo. Miren cómo hay capilares ad intra de esos plexos y el epitelio cúbico simple ependimario que los acompaña. Con esto finalizamos entonces la primera parte de tejido nervioso.